Hola nuevamente, mi nombre es Alejandra Flores y bueno, durante esta presentación vamos a abordar los sistemas de aprovechamiento de biomasa residual, en específico los residuos municipales. Bueno, como ya hemos visto, la biomasa fue la primera fuente de energía que se utilizó por el hombre y se mantuvo como la más importante hasta el comienzo de la Revolución Industrial. ¿Qué ha pasado? Que en el siglo XIX emergieron nuevas tecnologías como la máquina de vapor y los motores de combustión interna, por lo que se desplazaron las fuentes de biomasa como combustibles y se le dio mayor peso a estas energías como el carbón y posteriormente los hidrocarburos. En los últimos años y desde finales del siglo XX, la bioenergía se volvió a considerar como una opción clave en la transición energética, en vista de los altos costos de abastecimiento del petróleo, de los riesgos asociados a la energía nuclear y a los impactos ambientales negativos en el uso de las fuentes fósiles. Actualmente el 77% de la energía derivada de fuentes renovables proviene de la biomasa. A nivel mundial se postula que por razones ambientales, sociales y económicas es necesaria una transición energética. ¿Qué entendemos por esa transición energética? Bueno, es un proceso de cambio en los modelos de producción y en la utilización de energía. Todo esto para migrar hacia sistemas más equitativos, con mejor distribución geográfica y menos contaminantes. La transición energética implica cambios radicales, pues se necesitan grandes esfuerzos para aumentar la eficiencia de uso final, para lograr ahorros de energía primaria, para desarrollar un portafolio amplio de sustitutos de combustibles fósiles con las correspondientes tecnologías de producción y de uso final, así como para impulsar la descentralización de los sistemas energéticos. Pues bien, las fuentes de energía renovables se han conocido como algunas de las alternativas más prometedoras para superar los problemas del presente sistema energético basado en los combustibles fósiles que ya hemos visto, como el carbón, el petróleo y el gas natural. Entre ellas están la solar, la hidráulica, la geotérmica, la bioenergía, que en su conjunto pueden tener un rol importante en la transición energética, tanto por su capacidad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, como por ser aplicables en una gran diversidad de usos finales. En particular, la biomasa puede presentarse para obtener biocombustibles ya sean sólidos, líquidos, gaseosos, renovables y de bajas emisiones que puedan reemplazar, como decía, a los combustibles fósiles. Bueno, los biocombustibles sólidos vienen de la leña, del carbón vegetal, de los residuos agrícolas, de los forestales, entre otros, y pueden quemarse directamente o con una previa gasificación o pirólisis para producir calor y electricidad. Los líquidos ya los hemos abordado también, que es el bioetanol y el biodiesel, que son obtenidos a partir de cultivos energéticos como la caña de azúcar o aceites vegetales. Y bueno, vamos a abordar un biocombustible gaseoso, que es el biogás, que es obtenido a partir de los residuos municipales. Bueno, pero comencemos por saber qué son los residuos municipales o los residuos sólidos urbanos. Pues estos se refieren a la basura producida en las ciudades e incluye los desechos generados en los hogares, es decir, la basura doméstica y otras fuentes como las comerciales, institucionales, las de construcción y demolición, entre otras. No se incluyen los residuos peligrosos de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación, ya que estos son considerados como residuos peligrosos. Y bueno, el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos que conllevan al aumento sostenido del consumo han impactado significativamente el volumen y la composición de los residuos producidos por las sociedades en el mundo. Existen consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de estos residuos, y es que pueden ser muy negativas para la salud de las personas y de los ecosistemas naturales. Tenemos este diagrama en donde podemos ver algunos de esos impactos, como lo es la generación de contaminantes y los gases de efecto invernadero. La descomposición de los residuos orgánicos produce biogases que resultan no nada más desagradables para
el olfato, sino que también pueden ser peligrosos debido a su toxicidad e incluso a su explosividad. Algunos de estos gases de efecto invernadero contribuyen al cambio climático global. Entre estos gases destacan el dióxido y el monóxido de carbono, el metano, el ácido sulfídrico y algunos compuestos volátiles como lo es el benceno, el estireno o el tolueno. Otro de los impactos es el adelgazamiento de la capa de ozono. Las sustancias agotadoras del ozono, mejor conocidas como SAO, que se emplean en la fabricación de los envases de unicel o en aerosoles para el cabello o en algunas de las pinturas o desodorantes, pueden ser realmente dañinas para el adelgazamiento de la capa de ozono, porque estos envases, al tener una mal disposición de ellos, generan esta sustancia que se convierte en una emisión de SAO. Otro de los impactos es la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua. Pues bueno, esta descomposición de los residuos y su contacto con el agua puede generar lixiviados que contienen en forma disuelta o en suspensión sustancias que se infiltran en los suelos o que escurren fuera de los sitios de los depósitos. Pues bueno, los lixiviados pueden contaminar los suelos y los cuerpos de agua, provocando su deterioro y representando un riesgo para la salud humana y de los demás organismos. Otro impacto es la proliferación de fauna nociva y la transmisión de enfermedades. ¿Por qué? Bueno, los residuos orgánicos que se disponen atraen un numeroso grupo de especies de insectos, de aves, de mamíferos que pueden transformarse en vectores de enfermedades peligrosas como la salmonelosis, la cólera, el dengue o la fiebre amarilla. Para considerar la basura como una fuente de energía, se deben tomar en cuenta dos aspectos básicos, que es la cantidad que se genera y su contenido energético. Diariamente se generan en todo el mundo grandes volúmenes de residuos sólidos, lo que constituye un serio problema para la sociedad y el medio ambiente. A pesar de que existe un gran número de normas establecidas en materia de gestión y prevención de residuos y sustentabilidad, la generación total de residuos sólidos urbanos sigue en aumento. Bueno, lo que combinado con el creciente agotamiento de los recursos naturales hace que la transición a la gestión de materiales sostenibles sea crucial. En 2012 la producción mundial de residuos sólidos urbanos se calculó alrededor de 1.300 millones de toneladas diarias y se estima que podría crecer hasta 2.200 millones de toneladas en el año 2025. La generación global de los residuos sólidos urbanos muestra una disparidad regional en cuanto a su volumen, determinada obviamente por el desarrollo económico y la proporción de la población urbana. En el año 2010, cerca del 44% de los residuos sólidos urbanos producidos en el planeta correspondieron a los países con las economías más desarrolladas de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para el caso de Latinoamérica y el Caribe, contribuyeron con el 12% del total, detrás de los países que integran las regiones del Pacífico y del este de Asia. Para el caso de México, la generación de residuos sólidos urbanos se ha incrementado notablemente en los últimos años. Tan solo en 2013 y en 2011 creció el 25%, y como resultado principal del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones de consumo. Cada habitante en México genera en promedio 1 kilogramo de basura por día, gran parte del cual se recolecta y se dispone de diferentes formas a través de los municipios, ya sea en sitios que van desde tiraderos a cielo abierto sin ninguna infraestructura hasta rellenos sanitarios que cumplen con altas especificaciones. Todo esto va de acuerdo a los recursos municipales y a las cuotas establecidas. Esto significa que más de 100.000 toneladas de basura por día tienen que ser recolectadas, transportadas y confinadas en nuestro país. La generación total de residuos sólidos urbanos en el país difiere de manera importante de acuerdo al nivel geográfico. Si se considera la regionalización por parte de la Sedesol para el análisis de la generación de estos residuos, en el 2011 la región centro contribuyó con el 51% de la generación total en el país,
seguida por la región frontera norte con un 16% y el Distrito Federal con un 12%. Si se analiza la evolución de la generación de estos residuos por región, las regiones que más incrementaron su generación entre 1997 y el 2011 fueron la frontera norte con un incremento del 207%, el centro con un 49%, el sur con un 44% y el Distrito Federal con un 19%. La única región que mostró una reducción en este periodo fue la norte con un 27%, pues pasó de 6 a 4.4 millones de toneladas en el mismo periodo. En cuanto a su composición, los residuos municipales también han cambiado de manera importante en las últimas décadas en el país. En general, la composición depende, entre otros factores, de los patrones de consumo de la población. Países con menos ingresos producen menos residuos, dentro de los cuales dominan los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos, los residuos son mayormente inorgánicos a partir de productos manufacturados y con un porcentaje mayor de productos y desechos. El caso de México ilustra la transformación entre ambos tipos de economías. En la década de los 50, el porcentaje de residuos orgánicos en la basura oscilaba entre el 65 y el 70% de su volumen, mientras que para el 2011 esa cifra se redujo al 52.4%. Los datos proporcionados por la Semarnat muestran que del 80% de los residuos municipales que se van a confinamiento, el 75% se va a sitios en donde existe un control y el 25% a tiraderos a cielo abierto, donde no existe control alguno, entendiendo por control todas aquellas acciones que están destinadas a mantener bajo normas la emisión de gases y de los lixiviados del relleno. Esto es importante mencionarlo porque la basura confinada tiende a descomponerse y formar gas metano, el cual, si no se recolecta adecuadamente en el sitio, se libera a la atmósfera teniendo un fuerte impacto sobre el calentamiento global. Simplemente el recolectarlo y quemarlo en el sitio ya representa un importante avance para cuidar el medio ambiente, pero obviamente en la actualidad es necesario aprovechar su contenido para producir energía, ya sea como electricidad o como calor. Por otra parte, los lixiviados, que son esos líquidos formados por el agua en el residuo, que junto con las aguas de lluvia se percolan a través de los residuos y arrastra una gran cantidad de compuestos indeseables, requieren ser manejados y tratados para evitar que lleguen a contaminar mantos acuíferos subterráneos. En la siguiente imagen podemos ver la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Esta es una de las tantas representaciones esquemáticas de este triángulo, donde en forma descendente se presentan las acciones que se deberían llevar a cabo para gestionar adecuadamente los residuos sólidos urbanos, y en ella están inmersos los conceptos de las 3 R's, reducción, reuso y reciclaje, y además se priorizan las condiciones de manejo de residuos partiendo de la reducción, del reuso, del reciclaje, del compostaje, de la digestión anaerobia, de la cual hablaremos, de la conversión térmica con y sin recuperación de energía, y la disposición final en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto como última opción. Existen básicamente 2 procesos de conversión de la basura a energía. Estos son los de tipo biológico, que es el proceso de la digestión anaerobia, en donde se produce el biogás y que ocurre en los rellenos sanitarios, así como en los tanques o en los reactores, y el proceso térmico. Como ejemplo tenemos la incineración, la pirólisis y la gasificación, en donde se convierte el carbono contenido bajo diferentes condiciones de temperatura y aire. La fracción orgánica de los residuos municipales es susceptible de utilizarse en procesos de compostaje o digestión anaerobia, para obtener una composta y para obtener gas respectivamente si es separada en su origen. La diferencia entre estos 2 procesos consiste en que en el compostaje la degradación de la materia orgánica se hace en presencia de aire, es decir, de una manera aerobia, mientras que la digestión anaerobia se realiza en un digestor con ausencia de oxígeno. La composición típica obtenida en el biogás es del 45 al 60% en metano
y del 40 al 60% en dióxido de carbono. El confinamiento de rellenos es el último proceso de la cadena de gestión integral de residuos sólidos urbanos y debería considerarse como la opción menos deseable. Sin embargo, en países como México, donde una gran cantidad de residuos municipales todavía es depositada en tiraderos a cielo abierto, pues los rellenos sanitarios representan una opción para mejorar la calidad de vida de la población y aminorar el impacto al medio ambiente. En los rellenos sanitarios se pueden tener las opciones de colectar y quemar el biogás en antorchas o aprovecharlo como combustible o para producir energía eléctrica. En la imagen podemos ver el destino de los residuos municipales en México, donde el 63.7% nos indica que fueron dispuestos hacia rellenos sanitarios. ¿Y qué es un relleno sanitario? Bueno, el relleno sanitario es una obra de ingeniería que está diseñada para recibir los residuos sólidos municipales en un área lo más pequeña posible y que cuenta con sistemas de captación de gas y lixiviados con el objetivo de limitar los impactos negativos al medio ambiente. Desafortunadamente la gente tiende a confundir su imagen por el sitio no controlado donde se generan los malos olores, las moscas, la fauna nociva y donde se contamina el ambiente. En realidad, estos sitios están diseñados cuidadosamente y preparados para operar durante un tiempo en el que se confinan los residuos, manteniendo su cuidado por periodos de 30 años después de que el relleno se cierra. En la actualidad, un relleno sanitario no se puede construir en cualquier sitio. Se requiere una participación de expertos en la materia, ya sea geólogos, químicos, mecánicos de suelo, etc. Para su ubicación es necesario un buen sitio que se caracterice principalmente por no contar con acuíferos cercanos, ya que uno de los riesgos principales a considerar es la contaminación por lixiviados, los cuales son fluidos ricos en elementos con un alto contenido de materia orgánica y algunos metales pesados altamente contaminantes como el plomo, que al desplazarse verticalmente pueden llegar al subsuelo. El diseño de un relleno sanitario debe contemplar los procesos que ocurren en la descomposición de la basura, pues no solo se producen lixiviados, sino el llamado biogás, producto de la digestión anaerobia del contenido orgánico de los residuos municipales, como ya lo habíamos platicado. El biogás es una mezcla constituida principalmente de metano y dióxido de carbono. También recordemos que sus concentraciones oscilan entre el 45 y 60% de metano y el 40 y 60% del dióxido de carbono. Otros constituyentes presentes en las concentraciones menores son el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, el nitrógeno, el oxígeno y las trazas de compuestos orgánicos diferentes al metano. Para prevenir las fugas de biogás y lixiviados, el sitio debe ser acondicionado con geomembranas y capas de materiales arcillosos impermeables. Se suele utilizar una capa de material arcilloso para prevenir la perforación de la cubierta, tanto de la base como de la superficie del relleno. La captura y el tratamiento del biogás generado es necesario debido al carácter explosivo de las mezclas del biogás. El biogás producido puede ser colectado mediante tubos verticales y horizontales perforados y llevados a un mechero para ser quemados, o a una instalación de generación eléctrica donde es comprimido, filtrado, deshidratado e introducido en motores de combustión interna que generan energía eléctrica. Entonces, en resumen, el biogás es una mezcla de dióxido de carbono con metano y es usado como combustible y se le asocia con un valor calorífico con un potencial de calentamiento que supera 25 veces más el dióxido de carbono. ¿Cuáles son las ventajas del biogás? Bueno, es una fuente amplia de energía, emite menos gases de efecto invernadero, lo cual lo hace menor contaminante. Es un importante sustituto de los derivados del petróleo.
Puede usarse también para la generación de electricidad. Es una fuente de ingreso para las personas en zonas rurales. La producción de los residuos es reversible a la energía limpia. Da un propósito útil a los vertederos. Es una alternativa de uso también en cocinas y para la generación de fertilizantes. ¿Y cuáles son las principales desventajas? Tenemos 2 puntos. El sistema de almacenamiento puede ser complejo debido a todo lo que ya hemos estado viendo sobre rellenos sanitarios y evidentemente resulta económicamente más caro. Y de no realizarse adecuadamente la generación de biogás por medio de los métodos que también ya hicimos mención, se pueden generar emisiones de dióxido de carbono mayores. Y bueno, como conclusión y aspectos de sustentabilidad, tenemos que, especialmente en México, tenemos una problemática diversa por la falta de inversión para convertir los tiraderos a cielo abierto, para controlar mejor los rellenos sanitarios y construir nuevos, por la saturación de la capacidad en estos rellenos existentes y algunas protestas sociales. Esos son solo algunos de los problemas y por los que nos estamos limitando a fuentes de energía provenientes pues de esta gran generación de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, es alentador que algunos municipios o estados, por ejemplo Nuevo León, han iniciado la búsqueda de soluciones y en conjunto con inversionistas, con el gobierno estatal y con la autoridad ambiental, pues han establecido proyectos que no solo han sido de resultados satisfactorios, sino que también han demostrado que tienen una rentabilidad económica. Es cierto que el volumen de la basura que se genera diariamente tiende a crecer, tanto por el incremento de la población como por el hecho de que cada vez producimos más basura per cápita. Entonces, cualquier decisión que tomemos hoy tendrá una repercusión en un futuro inmediato. Debemos tomar en cuenta las tecnologías que permiten gestionar la basura en toda su cadena, ya sea para su reciclaje o, como lo platicamos en esta presentación, para su procesamiento o confinamiento con recuperación de energía disponible. Por lo que es urgente que todo el mundo, que nosotros como mexicanos establezcamos una visión prospectiva y destinemos los recursos para desarrollar los estudios de factibilidad que determinen mejores soluciones. Podemos hablar también de la biodigestión como una alternativa para disminuir o eliminar flujos de materia orgánica proveniente de establos, de granjas y de residencias humanas hacia los cuerpos de agua, evitando problemas sanitarios y de contaminación. También representa la biodigestión una oportunidad al ahorro económico para los productores agropecuarios, ya que se pueden utilizar los efluentes sólidos y líquidos de la digestión como fertilizantes. Si el biogás se utiliza como energético, se generará calor y electricidad, evitando el uso de los combustibles fósiles y los costos correspondientes, como ya lo hemos platicado. El uso del biogás para la generación eléctrica mitiga la generación de gases de efecto invernadero en un rango de un 30 a un 90%, en comparación con referencia de la generación de los combustibles fósiles. Y bueno, esta presentación, esto ha sido todo. Dejo mi bibliografía y espero que sea de utilidad este tema. Gracias.